Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches, buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y he sido invitado a este ejercicio inédito, este encuentro entre jóvenes y el presidente de la República. Jóvenes que vienen de distintos lugares del país, jóvenes que representan a una parte muy importante de la población mexicana y que a su vez tienen actividades diversas. Jóvenes que van en unos momentos más a cuestionar al presidente de la República, a hacer las preguntas que cada uno de ellos en su momento pues pensó y que hoy se vuelve una realidad. Son estos jóvenes el futuro de este país, son estos jóvenes que tienen hoy la oportunidad de estar presentes en el momento en que México los requiere y en donde su voz será seguramente escuchada y en donde podrán escuchar también la respuesta del presidente. Estos son los jóvenes. ¿Quiénes son los que hoy están aquí? Son una muestra de los 30.6 millones de mujeres y hombres de 15 a 29 años de edad Y provenientes de todas las regiones del país. Jóvenes talentosos que con esfuerzo y dedicación diaria se están abriendo camino en la vida. decididos a ser protagonistas del desarrollo de nuestro país. Son un mosaico de nuestra riqueza y diversidad cultural. Ellos son parte de nuestro presente y serán los líderes del futuro. Muy bien. La dinámica de funcionamiento de este ejercicio ha sido explicada ya y pues es la siguiente. A su llegada aquí a Palacio Nacional, los jóvenes en un papel escribieron su nombre, está aquí depositado en esta urna transparente. Lo que haremos es pues escoger al azar cualquiera de estos nombres, realizarán una pregunta, el acuerdo al que hemos llegado con ellos es: tienen absoluta libertad de preguntar lo que quieran, absolutamente lo que quieran. Les pedimos que sean breves para que haya una mayor cantidad de gente que pueda preguntar. Lo que se pide también es que las preguntas, por supuesto, no sean repetitivas, que se hagan con el debido respeto, por supuesto, y además vamos a intercalar lo que serían también pues preguntas que se han hecho a través de Facebook en la página del presidente. Llegaron alrededor de 3.800 de ellas, las que más se han repetido, las que más han tenido pues la insistencia de que se respondan, también se verán intercaladas. Así será como funcionará de alguna forma este ejercicio. Señor presidente, pues vamos a comenzar. Le damos vuelta para que no digan que ya estuvo. Juan Luis López Alcocer, de Campeche. Juan Luis. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias, porque pues gracias a usted pues tenemos prácticamente todo. Lo que yo quería preguntarle es, en el transcurso de estos 4 años que usted ha estado, pues ha hecho muchas mejoras a nuestro país. Me gustaría saber qué buenas noticias más nos tiene en mejoras de nuestro país. Bueno, trataré de ser breve, Juan Luis. Yo creo que el video que hemos recién visto hace un recuento y una síntesis de los logros y avances que el país viene teniendo en lo que tiene que ver con la infraestructura que se viene desarrollando en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, en el ámbito particularmente de atender al campo y de modernizar al campo, sobre todo con la tecnificación de riego, con la mecanización del campo, que es llevar maquinaria y equipo.
Y yo pondría en gran relieve lo que han sido las reformas estructurales. Ya han escuchado ustedes muchas veces hablar de las reformas, pero ahí el video dice algo muy importante. La verdad es que cambios estructurales que nos permitieran como país lograr mayor desarrollo en diferentes ámbitos exigía que hubiese reformas, que hubiese un cambio en la legislación que teníamos. Y estos cambios no se habían logrado en muchos años, de hecho se habían pospuesto, no se habían alcanzado los acuerdos políticos para llevar a cabo precisamente esas reformas. Si algo creo que debe enorgullecernos es que como país logramos concretar 13 reformas estructurales. En el ámbito social, como está ahí la reforma educativa, de la que estoy seguro podremos hablar a mayor amplitud, está las reformas de carácter económico, que sin duda le dan al país la posibilidad de tener mayor crecimiento económico en los próximos años, de abrir mayores espacios de oportunidad laboral para los jóvenes, que tengan oportunidad de tener otros espacios distintos a los que hoy se tiene a partir de la instalación de nuevas industrias y otros que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra condición democrática. Ahí vale la pena destacar, a propósito de la presencia aquí de muchas jóvenes, pues una de las reformas en este sentido de consolidar nuestra democracia fue el obligar a que los partidos políticos presentaran la mitad de las candidaturas a los congresos locales y al Congreso Federal fueran precisamente para las mujeres. Es una forma de ir abriendo más espacios a la participación política de las mujeres. Y hoy estamos trabajando en lograr que todo esto que ya hemos materializado y alcanzado en ley, ahora sea una realidad y sea letra vigente en toda la sociedad mexicana. Muchas gracias, Juan Luis, por tu pregunta. Sandra Patricia Cámara Tullín, también de Campeche. Hay que darle más vuelta, entonces, puro Campeche. Pues ya le dimos vuelta, pero... Buenas noches. Sandra. A mí me gustaría saber cuál es su opinión acerca del progreso que ha tenido el programa de Prospera para nosotros los estudiantes. Gracias, Sandra, muy amable. Mira, de manera muy puntual, hoy hemos modificado el programa social quizá más importante que tiene el gobierno, que es la transferencia electrónica de recursos, es decir, hacerle llegar un apoyo económico a las familias de menos ingresos. Y hoy participan de este programa Prospera 6.8 millones de familias. Es decir, el impacto realmente se extiende, si consideras a 4 miembros por familia, aproximadamente a 24 millones de mexicanos. Y hay dos elementos que se incorporaron a esta política, que es, primero, no solo generar este apoyo, sino lograr que los jóvenes que son miembros de las familias beneficiarias del programa Prospera puedan estudiar la universidad. Y hoy estamos apoyando y privilegiando el que podamos otorgarle becas para estudiar la universidad a jóvenes de familias beneficiarias de Prospera. Y el otro gran logro es apoyar la realización de algún proyecto productivo con financiamiento. En pocas palabras, no solo queremos que reciban ayuda, sino más bien, o no solo darles el pescado, sino ayudarles a pescar. Y creo que esta es la forma de hacerlo, logrando que tengan mejor preparación, acceso a la educación y apoyo financiero para emprender algún proyecto productivo. Gracias, Sandra. ¿Vas a mezclarlas con las de internet? La tercera, 3 y 1. Moisés Pelcastre Hernández de Hidalgo. Moisés, aquí viene el micrófono. Buenas noches, licenciado. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que hay una ley para las personas con discapacidad que ya tiene que estar vigente. Yo vengo de un municipio que se llama San Agustín Tlaxcala, Hidalgo. Yo quisiera, así como, bueno, esa pregunta la tienen muchas personas con discapacidad que están ahorita en sus televisores viendo esto. La incertidumbre de un trabajo para poder sustentar a su familia o solos, ¿no? Pues yo quiero saber cuál va a ser el tiempo que va a tardar en llegar
esa ley que está que un porcentaje debe de ser con personas con discapacidad, ya sea a nivel estatal o municipales. Gracias, Moisés, por tu pregunta. Yo creo que cuando hablamos de las personas con discapacidad y el esfuerzo del gobierno está orientado a un objetivo, que tengan igualdad de oportunidades, que tengan espacios de realización, de poder tener en su vida diaria condiciones normales y condiciones iguales a las que tienen todos los mexicanos. Y para eso hemos desplegado distintos esfuerzos, recursos que tienen que ver precisamente con crear infraestructura que piense precisamente en las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el ámbito educativo se han multiplicado por 6 el número de escuelas. Había del orden de 50, hoy hay casi 300 escuelas que están dedicadas precisamente a educar a personas con discapacidad. Yo pondría en especial relieve la norma oficial que emitimos junto con el sector privado e hicimos partícipes de ello al sector privado, que es incentivar y generar incentivos para aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad. Y lo que muy recientemente comprometí es que esta norma que yo anuncié, recuerdo haber anunciado ahí en Los Pinos, cuando se emitió esta norma para la igualdad laboral y la no discriminación, fue muy recientemente que dije, los primeros en poner en práctica esta norma, no solo la demandemos de las empresas, que les generamos incentivos para que puedan incorporar a gente con alguna discapacidad, sino los primeros en dar ejemplo en ello debe ser el gobierno. Por eso instruía a todas las dependencias del Ejecutivo Federal para que se certifiquen en esta norma. Esta norma a lo que obliga o a lo que lleva es que esas empresas se puedan certificar precisamente al acreditar que hay personas con discapacidad incorporados a una oportunidad laboral. Junto a esto va todo un esfuerzo también en otros ámbitos para crear transporte con facilidades para las personas con discapacidad, el crear espacios de formación, de acceso a los distintos a las distintas facilidades y a las necesidades que toda persona tiene y que sin duda merece que el gobierno dedique esfuerzos muy específicos para dar atención a las personas con discapacidad, Moisés. Sí. Yo también le quiero comentar algo. Como usted ha dicho en su spot que hay cosas buenas que no se cuentan pero cuentan mucho. Las cosas buenas casi no se cuentan pero cuentan mucho. Sí, bueno, en lo personal quiero, pues decirle que igual gracias al gobierno federal, pues más que nada usted, es ahora que me siento orgulloso de decir que en el estado de Hidalgo hay una empresa que se dedica a la fábrica de sillas de ruedas, liderada por personas con discapacidad, su servidor, aquí un compañero, Marcelino, que pues igual estamos esperando la oportunidad de gobierno federal que pongan su ojo en nosotros, que sinceramente nos sentimos con la capacidad de poder ser proveedores de ustedes. En el estado de Hidalgo somos proveedores del gobierno del estado, pues ahora nuestro paso es querer ser proveedores de gobierno federal. Y más que nada quiero decirle que pues que vean que una persona con discapacidad no tiene limitaciones. Es por eso que ahora estamos aquí con usted, porque somos jóvenes que queremos, que destacamos y pues necesitamos igual un empujón de parte de usted, del gobierno federal. Gracias, Moisés, por tu testimonio, que sin duda ilustra el cómo los jóvenes con discapacidad, las personas, tienen la oportunidad y tienen derecho a tener un espacio laboral como el que tú tienes. Muchas gracias. Presidente, una de las preguntas que más se maneja en Facebook y trataré de redondearla con distintas preguntas alrededor de ella. ¿Por qué si Donald Trump ofendió y discriminó al país y a la población? Usted lo invita, el señor no es bienvenido a México, usted lo trae un día antes del informe, ¿para qué lo trae? ¿Por qué no le dijo en su cara que México no iba a pagar por el muro? ¿Por qué lo dejó ir así? ¿Para qué lo trajo? Gracias, Efra. Yo estoy seguro que esta pregunta, que es una de las que más frecuentes en Facebook, está en la mente de muchos de ustedes. ¿Por qué lo acontecido el día de ayer, de haber justamente recibido a uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos? Hoy recogí algunas notas que decían
en qué estaba pensando el presidente. Y la respuesta que tendría a esa pregunta: estaba pensando en México, estaba pensando en los mexicanos. Y quiero explicarles por qué es que así actuó. Primero, porque frente a los agravios, los insultos y las humillaciones en expresiones que el candidato Trump ha tenido en algunas ocasiones, sin duda esto ha calado profundamente en el sentir social de los mexicanos. Lo que yo hice fue formular una invitación a los dos candidatos, a la señora Hillary Clinton y al señor Trump, para que aceptaran el que pudiéramos tener un diálogo que me permitiera exponer con toda amplitud cuál es la relevancia que tiene México en la relación con los Estados Unidos. Y mi interés de hacer esto es porque quizá como nunca antes México está hoy presente en el debate que está habiendo en los Estados Unidos entre los candidatos a la presidencia. Eso sin duda ilustra la relevancia e importancia que tiene México y por qué está presente en el debate México entre los candidatos. Formulé esta invitación y de quien obtuvo una pronta respuesta fue del candidato Trump. Acepté que viniera para que dialogáramos, porque ese es el propósito, y entendiendo muy bien, porque ayer recogí la enorme indignación que había entre los mexicanos porque llegara a México después de los agravios e insultos, yo tendría que decir, frente a las posiciones que ha guardado el candidato Trump, había dos posibilidades: el enfrentarlo, encararlo, o realmente procurar un espacio de diálogo que pueda frenar o al menos hacerle ver con toda claridad cuál es la realidad de México y qué relevante es en la relación que tiene con los Estados Unidos, como importante es Estados Unidos para México. Y eso fue justamente lo que ocurrió el día de ayer. Abrimos un espacio en donde sin duda hay diferencias. Por cierto, una de las tantas, y que quiero dejar señalada con toda claridad ante lo que después él mismo en Arizona fue a decir: yo ayer personalmente al candidato Trump le dije, México de ninguna manera pagará el muro que usted está proponiendo construir del lado de la frontera de los Estados Unidos. No hay forma de que México se preste, está en su soberanía y en su decisión el no pagar un muro que usted está proponiendo construir en los Estados Unidos. Se lo dije de cara a cara, de frente, y evidentemente es uno de los temas que guarda diferencia o posiciona claramente una notable diferencia con México. Pero creo que ese espacio de diálogo, el primero, sin duda permitió que recogiera la relevancia que tiene México para los Estados Unidos, no solo en la relación económica, sino también en la relación en materia de seguridad, en cuidar ambos países a través de la cooperación, la seguridad en el hemisferio y particularmente en la región de América del Norte. ¿Y por qué me interesa abrir estos espacios de diálogo? Porque sin duda en varias de las propuestas del candidato Trump hay una amenaza real para México, hay un riesgo real para México de cara a su futuro, de cara al futuro y desarrollo de nuestro país. Y por eso, como presidente de México, encaré y decidí encarar estos postulados en los que no coincidimos y que me parece que muchos de ellos claramente desconocen lo importante que es México en la relación con el país vecino de los Estados Unidos. Por eso mi decisión de procurar un espacio de diálogo. Ya lo he tenido con el candidato Trump, espero poderlo tener con la candidata Hillary Clinton, estará en la decisión que ella tome a partir de la invitación que por igual y en los mismos términos le he formulado, pero lo que es un hecho es que ante las posturas y posicionamientos del candidato Trump, que claramente representan una amenaza al futuro de México, habría que hablar, era necesario dejarles sentir y saber por qué México
no acepta esas posiciones y por qué debe conocer a mayor amplitud la relevancia que guarda México en esa relación con los Estados Unidos. Hacerlo otro era más fácil, cruzarse de brazos también. Y mi decisión como presidente de México y como responsable de cuidar a los mexicanos y de cuidar a México fue encararlo y procurar un espacio de diálogo. Esa es la razón de haber procurado este encuentro con el candidato Trump y repito, espero también poderlo tener con la candidata Clinton. Esta pregunta fue formulada por Rubén Alonso Espinosa para dar el crédito finalmente a la pregunta. Vamos a regresar a la urna y dar la palabra a Diego González Rodríguez del Estado de México. ¿Dónde está Diego? Adelante, Diego. Señor presidente, nosotros los mexicanos hemos visto la caída de la popularidad de su mandato, debido a los altos índices de corrupción que ha señalado. Yo creo que el rumbo es dirigir el país y el gobierno hacia una verdadera transparencia. Creyentes en el país y su presidencialismo, ¿qué hará usted para mejorar las condiciones de credibilidad de los mexicanos en el gobierno de la República? Muchas gracias, Diego. Y bueno, lo primero que te tengo que decir es, y lo he señalado en más de una ocasión, como presidente de México, me ocupa servir a los mexicanos, dar lo mejor de mí y con toda mi pasión para lograr que México tenga mayor desarrollo y mayores oportunidades para su sociedad. Y en lograr esto, eventualmente a veces hay que tomar decisiones que no necesariamente son las más populares. Por eso también en el video dije, estoy dispuesto a subir los costos de popularidad o de impopularidad que eventualmente algunas decisiones que se tomen sean necesarias. No habré de reparar en la popularidad porque no gobierno para ella. No decidí llegar a la presidencia de la República para buscar en todo momento y a toda costa mantenerme en altos índices de popularidad. Decidí llegar a la presidencia de la República para emprender una transformación de México, para impulsar un cambio que fuera positivo para el país. Y eso es justamente lo que ha venido ocurriendo. Y a propósito del tema de la corrupción, creo que vale la pena señalar que como nunca antes, hoy tenemos un marco legal que sienta dos importantes pilares para combatir la corrupción, que es el Sistema Nacional de Transparencia, y esto significa que hoy hay entidades públicas y todos los poderes del Estado, es decir, el legislativo, el ejecutivo, que ya lo era, y el Poder Judicial, que no estaba incluido en este sistema, todos ahora son sujetos obligados a rendir cuentas claras y de abrir una mayor transparencia del ejercicio del gasto público. Esto creo que es un primer pilar. Y el otro gran pilar es lo que recientemente, o ya hace algunas semanas, promulgué, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Un sistema que involucra a la sociedad civil, que participa de manera muy activa y que está en su proceso de instrumentación. Se dio un periodo precisamente para que ese modelo, este sistema anticorrupción, se fuera instrumentando, y creo yo que son dos importantes pilares que nos van a permitir cambiar para bien y sobre todo combatir uno de los elementos que tanto lastima, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, a la corrupción. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Juan Carlos Cabrera, de la Ciudad de México. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Teniente de corbeta Juan Carlos Cabrera. Usted hablaba de privilegios de vida. Es para mí como deportista un privilegio de vida poder representar a mi país, a mi institución, que es la Secretaría de Marina. Mi pregunta es, ¿cómo van a continuar los apoyos para las personas que nos encontramos en el deporte? Me refiero un tanto al, como deportistas, somos muy vistos por las generaciones que vienen siguiéndonos los pasos. Estas generaciones a veces se quedan con una cara triste de que ya no pueden continuar porque ya no están en edad.
pero no tienen la suficiente preparación para llegar a una selección nacional y poder competir por su país. ¿Cómo continúan estos apoyos a los deportistas que en algunos casos no logran una medalla olímpica y de cierta forma tienen que dejar el deporte? ¿De qué forma continúan estos apoyos hacia las personas que nos encontramos en el deporte? Juan Carlos, muchas gracias y gracias además por pertenecer a la Marina Armada de México y ser miembro de nuestras Fuerzas Armadas. Mira, hace muy poco tuve oportunidad de dialogar y aquí están presentes algunos de los deportistas, tanto medallistas olímpicos como quienes participaron y nos representaron en Río 2016, y creo que fue un buen espacio de diálogo para recoger inquietudes que como la tuya hay entre varios deportistas. ¿Qué es lo que esperan los deportistas? Certeza y rumbo hacia dónde ir, preparación adecuada, certeza en los apoyos que reciben, la oportunidad de recibir una adecuada y suficiente preparación técnica y también el poder, como bien señalas, el tener un futuro garantizado cuando han dedicado buena parte de su vida a la práctica de alguna disciplina deportiva. Esto es justamente lo que estamos impulsando desde la CONADE. La CONADE, que es la entidad pública del gobierno federal dedicada precisamente a apoyar el deporte, está trabajando con esta orientación. Yo espero, quizá no en este espacio, pero en otro que nuevamente tenga con los deportistas, el que a partir de estas líneas definidas que se han trazado para el deporte nacional, puedan ustedes darme testimonio de cuánto vamos avanzando en alcance a las mismas. Es muy importante tener una buena relación y convergencia de esfuerzos con el Comité Olímpico Mexicano. Son dos entidades, una es privada, que es el Comité Olímpico de nuestro país, que tiene distintas federaciones, que tiene sus propias reglas, que no son entidades públicas, y la CONADE, que es precisamente la entidad del gobierno de la República y que hace o articula esfuerzos con los gobiernos de los estados que tienen sus propios organismos para el deporte. Lo importante es que podamos alinear el esfuerzo de todas estas entidades a la luz de estos objetivos que te he señalado, tener rumbo claro, certeza, apoyo cierto para los deportistas y sobre todo que tengan un horizonte de vida a partir del esfuerzo que han realizado y que llega a una edad o a alguna etapa en la vida en la que tienen que dejar la práctica de algún deporte. Muchas gracias. Teniente, ¿verdad? Gracias. Presidente, de redes sociales, Enrique Ramírez, la pregunta es esta. En su momento se habló de su preparación académica. Sin duda dice eso, deja mucho de qué hablar, pero usted podría hablar de ello. ¿Cuál es su verdadera preparación y si admite el presunto plagio de su tesis? ¿Qué pasará con el futuro de la educación? Mira, lo primero que tengo que decir es que evidentemente la vida de un presidente y el presidente siempre está sujeto a un enorme escrutinio, a una revisión de casi todo lo que hace. Pero en el tema muy particular que me pregunta uno joven a través de las redes, diría, estudié yo en la escuela pública, allá en mi pueblo, en Atlacomulco, estudié parte de la primaria, la concluí en la ciudad de Toluca, luego realicé la preparatoria también ahí en la ciudad de Toluca, vine a la Ciudad de México a estudiar la universidad, en la Universidad Panamericana, en la cual me titulé como abogado, como licenciado en Derecho, y después fui cursando poco a poco una maestría en administración de empresas, ya en Toluca, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y sobre la nota que se publicó de que yo había plagiado mi tesis, lo único que puedo decir es lo siguiente. Yo hice mi tesis, recuerdo cómo la realicé entonces, por cierto, no había computadoras como ahora, había que hacerlas en máquinas de escribir, había que escribirlas a mano, pasarlas a la máquina de escribir, pero tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formulé en mi tesis. Nadie me puede decir que plagié mi tesis. Que pude haber mal citado o no bien citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí. Tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más. Pude haber cometido algún error metodológico. Y que, por cierto, déjenme decirles algo,
y en lo que consistió mi tesis que realicé. Mi tesis hablaba precisamente de cómo se había configurado el sistema presidencial mexicano a partir de las reformas que había impulsado el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, y las que se suscitaron, por cierto, después de su muerte. Como recordarán, fue asesinado en 1928. A su muerte se suscitaron otras reformas, entre ellas el darle un periodo sexenal al presidente de la República, antes eran periodos de 4 años, y darle nuevamente consolidación al sistema presidencial. ¿Qué me enseñó esta tesis? Que a partir de cambios legales, a partir de reformas y modernización al marco legal, sí es posible consolidar y crear instituciones que sirvan a la sociedad mexicana. Esta estaba en el ámbito de lo político, en el ámbito de nuestro régimen gubernamental, pero precisamente quizá inspirado en lo que entonces investigué, es que asumiendo la presidencia de la República tuve la firme decisión y convicción de impulsar cambios y transformaciones para el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Voy a retomar otra de las preguntas de redes sociales que se insiste con respecto al tema de matrimonios igualitarios. Dice Lisel Arratia, ¿seguirá con la iniciativa de matrimonios igualitarios o terminará pues desechándola por la presión de la Iglesia? Mira, yo presenté ya una iniciativa al Congreso precisamente para que fuera discutida, una iniciativa para darle marco constitucional al matrimonio igualitario y siendo consistente con la visión y la jurisprudencia ya emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es el reconocer el libre derecho con una persona del mismo sexo o de sexo diferente. Ahí está la iniciativa presentada. Y sé que es una iniciativa que ha generado enorme polémica, que ha polarizado ánimos y que ha polarizado posiciones de diferentes grupos. Pero creo que es un derecho y en justicia reconocer la libertad de toda persona de escoger con quién quiere vivir y con quién hacer su vida en pareja. Y esto es justamente lo que yo promoví, lo que impulsé. Lo que espero del Congreso es que esta iniciativa no la archiven ni la guarden en el cajón. No por esta polarización que ha habido en diferentes partes y de diferentes organizaciones decidan guardarla o no procesarla. Creo que es ocasión para que se abra un debate, para que se discuta y que al final de cuentas el Congreso, que esa sería mi solicitud respetuosa al Congreso, decida procesarla y votarla a partir de la discusión que tenga el Congreso. Yo he enviado ya la iniciativa y me parece que lo que debe de ocurrir es el debido procesamiento de la misma para que se debata y al final de cuentas el Congreso resuelva lo que en términos del debate deba tener lugar. Muchas gracias. Héctor Francisco Cortés, de Nuevo León. Héctor. Gracias. Bueno, pues buenas noches, señor presidente. Es un honor poder estar aquí presente y vengo representando, pues bueno, mi negocio es una pyme, se llama Red Burgers, y vengo representando también al 70% de la fuerza laboral del Nuevo León, que son las pymes. Y hoy en día, pues bueno, la pregunta sería, ¿cómo en este tiempo que resta de su presidencia vamos a lograr las estructuras que necesita el emprendedor y las pymes para que puedan sobresalir? Combinando esta pregunta con México, ¿en qué tiempo está para poder lograr esto? Países como Estados Unidos, Alemania, Japón, nos llevan muchos años trabajando en sistemas de aceleramiento para créditos y para impulsos a la pyme. Hoy en día, Nuevo León es un estado que representa el crecimiento continuo de las pymes. Sin embargo, el gobierno ha estado ausente en varias ocasiones y muchas de las pymes ni siquiera tienen contacto con el gobierno. ¿Cómo puede hacer usted en estos 2 años para poder establecer ese contacto y seguir acelerando el crecimiento de las pymes en Nuevo León y en México?
Gracias. ¿Tu nombre es, perdóname? Héctor, gracias Héctor de Nuevo León. Héctor, déjame decirte que yo creo que esta ha sido una de las tareas importantes y prioritarias que mi gobierno ha impulsado, que es precisamente el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí donde adviertas que no se tenga ese apoyo, vale la pena entrar en contacto. Hay enlaces a través de la página de Presidencia en Internet para precisamente poder acercar a jóvenes emprendedores a que puedan tener los apoyos necesarios de parte del gobierno y puedan llevar a cabo su negocio. Y bien señalas, las pequeñas y medianas empresas, que esos son las pymes, estas pequeñas y medianas empresas son las que generan el mayor empleo en nuestro país. Es ahí donde se generan 9 de cada 10 empleos en México. Y por eso el interés superior que ha sido para este gobierno el apoyar a las pymes. Por eso al inicio de mi administración creé y formé el INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor, precisamente para que pudiera generar distintas políticas que ahí están, no entraré en mayor detalle, y una de ellas es el del financiamiento y el acompañamiento a los emprendedores para apoyarles a realizar su negocio. Hoy lo que te puedo decir es que 2 millones de jóvenes emprendedores han recibido algún tipo de apoyo, han recibido orientación, capacitación, financiamiento para echar a andar su negocio. Más de 26,000 millones de pesos se han invertido en esta tarea, siendo como apoyos en garantía para que la banca comercial pueda prestar precisamente también a las pequeñas y medianas empresas. Es parte de lo que venimos haciendo. Hay una red de emprendedores que se ha venido consolidando y para aquellos que conozcas que no, o aquellas personas o emprendedores que no conozcan aún los varios programas de apoyo que tienen para el emprendimiento, te pediría se acercaran al gobierno. Ahí está esta ruta que además se armoniza, déjame decirte, con otras reformas estructurales que se han impulsado, que es la reforma financiera. Porque esta lo que tiene por propósito es el que haya una mayor competencia entre las instituciones financieras, entre los bancos, que compitan más entre ellos y que sea a partir de prestar más barato que puedan tener pues, una mayor captación de clientes. Y lo que hemos logrado con esta reforma es precisamente abaratar el crédito y generar mayor competencia. Esto sin duda acompaña el esfuerzo de los emprendedores porque creo que el elemento central, además de la orientación y la capacitación, es contar con buen financiamiento. Muchas gracias, Héctor, por tu participación. Presidente, otra de las preguntas de Facebook. Jaime González habla del tema de derechos humanos y seguridad. Dice las agendas pendientes del gobierno, el caso Nochistlán, el caso Apatzingán, la violación de derechos humanos y la imposibilidad del gobierno de dialogar con la oposición. Bueno, yo creo que en materia de derechos humanos somos un país que hemos venido avanzando en esta materia y para el gobierno que encabezo se ha convertido en un tema de la mayor prioridad. Y es por ello que a todas las instituciones, particularmente de seguridad pública, de procuración de justicia, se han ajustado en los protocolos que llevan a cabo para realmente asegurar el que haya pleno respeto a los derechos fundamentales. Y hay que reconocer que se han presentado casos, incidentes donde ha habido exceso en el uso de la fuerza y todos esos casos, algunos señalados en la pregunta que me hacía Ezra hace un momento, todos esos casos son investigados y corresponderá a la Procuraduría deslindar responsabilidades a partir de las investigaciones. Pero vale la pena destacar que si bien es de reconocer que en esta asignatura de estar en favor y de procurar la defensa de los derechos humanos, hay todavía camino por recorrer, es de reconocer también que como Estado y como nación hemos avanzado. Ha habido avances y vale la pena ilustrarlos a partir de 2 indicadores. Primero, el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diferentes instituciones del Estado mexicano que han disminuido, particularmente aquellas que están dirigidas a las Fuerzas Armadas y a instituciones de seguridad pública. Otro indicador importante, o más bien algo que ilustra este compromiso tan serio y firme que tenemos en favor de los derechos humanos, voy a hacer o traer a la mente o tratar de hacerle recordar un episodio.
Hace algunos meses se filtró algún video donde lamentablemente un elemento de nuestras Fuerzas Armadas y uno de la Policía Federal estaban sometiendo con métodos que auténticamente estaban transgrediendo los derechos de una persona. Se filtraron, salieron a la luz pública y en un hecho que no tiene precedente, creo yo, en nuestro país, fue el haber visto al general secretario de la Defensa Nacional frente a un gran número de elementos del Ejército Mexicano y conectado de forma simultánea con todas las zonas militares para ofrecer una disculpa pública por ese hecho, para instruir el que hubiese absoluto respeto a los derechos humanos y que el actuar de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas se apegara a los protocolos de respeto hacia los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Ese hecho ilustra por sí solo el compromiso que tiene este gobierno. Y los esfuerzos que han emprendido las instituciones del Estado mexicano para asegurar que se respeten los derechos humanos, me parece que se acreditan en la apertura que México ha tenido al escrutinio internacional, a las Naciones Unidas, a la OEA, para que venga, conozca y observe cómo de manera gradual estamos avanzando en esta asignatura. Muchas gracias. Tiani Sareli Miranda de Oaxaca. Hola, buenas noches. Tiani, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué posible solución tiene para la problemática que está pasando en el estado de Oaxaca? Ya, el paro magisterial y los bloqueos. Gracias, Tiani. Mira, lo que estamos viendo particularmente en Oaxaca y en Chiapas tiene que ver con la resistencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que es la sección y quienes tienen allá una mayor presencia en estas dos entidades, la resistencia que hay a la reforma educativa. Una reforma que sin duda trata de evitar, o más bien rompe con uno de los grandes vicios que había en nuestro sistema educativo. El que se heredaran las plazas, el que se pudieran vender las plazas, el que se comercializara con las plazas. Y que eso había generado pues privilegios para algunos cuantos. La reforma educativa es una firme decisión que hay del gobierno en lograr que haya en la educación que reciben los niños y jóvenes del país una mayor calidad. Porque como lo expresé en el video que vimos al inicio, no hacerlo es poner en riesgo el futuro de México. Porque es estar educando para la frustración y no asegurar que la niñez y juventud de nuestro país el día de mañana tenga mayores oportunidades a partir de una mejor educación, la que deba de recibir. Yo espero que en estas dos entidades podamos, a partir del diálogo, regresar a las condiciones de normalidad. Lo que sí he señalado con toda puntualidad es el que no abriré espacios de diálogo con la coordinadora en estas dos entidades federativas si no antes regresamos a clases. Porque lo que no puedo aceptar como presidente de la República es que se tome auténticamente a los niños y jóvenes como rehenes para ponerlos delante de una causa y de una lucha que tiene la coordinadora. Primero, que regresen los niños a clase, garanticemos su derecho y acceso a la educación y después abriremos los espacios de diálogo necesarios para poder resolver las diferencias. Hoy hemos observado que en estas dos entidades más del 50% de las escuelas han regresado a clases. Espero que regresen la totalidad y estoy seguro que a través del diálogo podremos resolver las diferencias y las cosas regresen a la normalidad. Muchas gracias. Raúl Montiel de Hidalgo. Otro joven de Hidalgo. ¿Dónde está? Raúl.
Hola, muy buenas noches, señor presidente. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Gracias. Y bueno, mi pregunta es, hay un tema que para mí es muy relevante, creo que es de mayor importancia para el país en estos momentos. Hemos visto, y somos prueba de ello todos los que estamos aquí, que los jóvenes tenemos un gran talento y una gran capacidad que podemos entregar a nuestro país para que crezca. Pero muchas veces, muchos de nosotros nos vemos en la necesidad de salir de aquí porque no encontramos las oportunidades o porque la corrupción no nos permite crecer o porque simplemente pues no tenemos la experiencia, la capacidad que luego se nos pide. ¿Qué estrategias tiene su gobierno que se hayan implementado y que se vayan a implementar en el futuro para evitar esto que es conocido como la fuga de cerebros, que realmente es una cantidad impresionante de mexicanos que están haciendo grandes cosas en el extranjero y que podrían bien estar aquí? Raúl, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, son distintos esfuerzos para apoyar a los jóvenes de nuestro país. Ustedes son el presente y sin duda el futuro de México y hay distintos programas y acciones que estamos emprendiendo precisamente para apoyar a los jóvenes. El primero de ellos es asegurarles y garantizarles el acceso a una educación de calidad y de ahí la implementación de la reforma educativa. Junto con ello están esfuerzos para apoyar a los jóvenes a que emprendan algún negocio propio. Hay quienes deciden o se emplean en algún lugar de trabajo, pero hay quienes deciden emprender su propio negocio. Y ya expresé la creación del INADEM, que precisamente dispone de apoyos, de ayudas y de crédito para que los jóvenes puedan emprender su propio negocio. Hemos apoyado también la formación y ampliación al talento de nuestra juventud. ¿Cómo? A través de becas. Hoy se otorgan, de hecho, más de 7 millones de becas. Becas del gobierno federal, 7 millones de becas a igual número de niños y de jóvenes que están en los distintos niveles educativos. La reforma laboral, que es otra de las grandes reformas alcanzadas de orden estructural, flexibiliza el mercado. ¿Qué significa esto? Que hoy, para jóvenes que no tienen una mayor experiencia, que no traen un antecedente laboral, el que se puedan incorporar, el que puedan hacer pruebas en alguna empresa o en algún negocio a donde se incorporen, igual las mujeres, y eso, el nuevo marco laboral se ha flexibilizado, lo cual ha ayudado a que sean contratados más jóvenes y mujeres. Hoy, de hecho, 42% de los empleos que se han generado en esta administración son para mujeres y gran parte de ellos es de jóvenes que se han logrado incorporar al mercado laboral. Déjame darte una cifra que me parece bastante relevante. En lo que va de esta administración, en estos 4 años, se han creado más de 2 millones de empleos. Es una cifra histórica. Nunca antes, en un periodo igual de 4 años, se habían generado tantos empleos como los que se han generado en estos primeros 4 años. 2 millones de empleos. Es más, te adelanto un dato, o espero poder confirmar este dato en próximos días, porque hoy revisaba cuál era la cifra de empleo del mes de agosto, y el director del Seguro Social, que todavía están consolidando las cifras, recabando las cifras de todo el país, estaba por decirme si agosto podía convertirse en el mes de mayor empleo de toda la historia, con más de 100,000 empleos generados en este mes. Esto quiere decir que podemos llegar a más de 2.150.000 empleos en próximos días, una vez que conozcamos la cifra. Hoy hay más empleo como nunca, hoy se están abriendo mayores oportunidades, hoy se están otorgando becas. Por cierto, vale la pena apuntar las becas que se están otorgando para que jóvenes puedan estudiar en México y fuera de México. Con 2 países particularmente hemos celebrado su acuerdo y se ha incrementado de forma importante el número de jóvenes, tanto para los Estados Unidos como para el Reino Unido. Precisamente en consecuencia de los viajes internacionales que hemos hecho, se lograron estos acuerdos y estamos apoyando el desarrollo de talento y preparación de la juventud mexicana. En esto solo te ilustro algunas de las varias acciones que mi gobierno tiene comprometido en apoyo a la juventud mexicana. Muchas gracias, Raúl. Presidente, May Oropesa, de estas preguntas de Facebook, ¿dónde quedaron sus compromisos firmados ante notario y toda la cosa? Dice, y se le acaba el tiempo, señor, solo han sido 60 y tantos de los más de 250 que firmó los cumplidos. Dice, no eliminen las preguntas, ahí está la pregunta.
Para ser precisos, son 266 compromisos que hice en México. En todo el país firmé mis compromisos en esta forma y en esta mística que como gobernador entonces realicé, de firmar mis compromisos y poder acreditar el cumplimiento de los mismos, certificándolos ante el notario público. A la fecha de esos 266 se han cumplido ya completamente y certificados 102 compromisos. De forma permanente, en las distintas giras de trabajo que realizo al interior del país, los voy entregando, voy inaugurando varias de estas obras. En otras ocasiones, a través de los secretarios, son quienes entregan estos compromisos. Pero mi empeño será cumplir todos mis compromisos. Hemos cancelado 2, debo decir, y esto ha sido fundamentalmente a partir de actuar con responsabilidad y de haber tenido que ajustar el gasto del gobierno. Porque ustedes saben que ha habido una contención del gasto a partir de que el gobierno ha dejado de recibir mayores ingresos. ¿Por qué motivo? Por la caída en el precio del petróleo. Una de las fuentes de ingreso tan importantes para las finanzas públicas era precisamente, o es precisamente, el petróleo. Y ese precio se cayó. Y actuando con responsabilidad, si evidentemente estábamos teniendo menor ingreso, había que hacer ajuste en el gasto. Y eso nos llevó, dentro de los compromisos, sí a cancelar los compromisos con sentido de responsabilidad, porque eran inviables financieramente el poder llevarlos a cabo. Uno era el tren México-Querétaro y otro el tren transpeninsular en Quintana Roo y Mérida. Pero fuera de ellos, yo espero estar en oportunidad, a pesar de estas restricciones presupuestales, de cumplir la gran mayoría de mis compromisos. Esos 266 compromisos que hice frente a los mexicanos, que muchos de ellos tienen que ver con programas, con acciones o con obras públicas específicas, grandes obras que espero estar en oportunidad de entregar y con ello, como lo he señalado, lo firmo y lo cumplo, poder entregarlo en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Daniel Arriaga del Castillo, ¿cuál es la razón que lo impulsó a romper la promesa que nos había hecho de que no habría más gasolinazos durante su gobierno? Creo que ha habido una desviación de recursos que favorecen a la clase política y que, bueno, pues obviamente no satisface, digamos, el motivo original, que era el no aumentar el precio de la gasolina. Gracias, Ezra, porque eso me deja entrar en una precisión muy puntual sobre la gasolina. Porque ha habido distorsiones a lo que realmente yo comprometí. En 2015, a inicios de año, justamente dije que se habían acabado los gasolinazos, estos incrementos que mensualmente se daban mes a mes. Y no hubo ningún incremento durante el año 2015. No hubo gasolinazos. Pero también debo decir, nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Lo que sí comprometí es que habríamos de tener reducción en las tarifas de luz eléctrica, en las tarifas telefónicas, como ha ocurrido, y recientemente anunciamos reducción también en las tarifas del gas LP. ¿Por qué estas reducciones en estas tarifas? Porque la entrada en vigor de la reforma energética está permitiendo que se vaya detonando gradualmente una mayor competencia, que se pueda importar libremente y por parte de las distintas empresas lo que antes solo Pemex podía hacer, que era importar el gas. Y esta competencia nos ha permitido bajar el precio del gas LP que consumen la gran mayoría de los hogares mexicanos. En el caso de la electricidad, déjenme decirles algo. De las tarifas que había cuando inició mi administración a las tarifas que hoy se tienen, había una reducción de casi 30% en lo que hace a las tarifas comerciales e industriales. Entre el 25 y el 30% ha sido la reducción de las tarifas de luz eléctrica. Déjenme decirles que la brecha, a lo mejor me voy a extender un poco en esta explicación, pero en los precios que había en México de luz eléctrica para la industria y para el comercio, con respecto a la que se cobraba o se cobra en los Estados Unidos, lo cual eso nos generaba pues escenarios de competencia, aquí era casi 84% más cara. Hoy esa brecha se ha cerrado y prácticamente se cobran
se pagan las mismas tarifas. De hecho, hoy la energía eléctrica en algunos estados de la Unión Americana, como California, Florida y buena parte de los estados del norte, es más cara de la que se paga en México. Y esto me lleva a decir también, porque recientemente hubo un incremento en la luz eléctrica precisamente que paga el sector, la industria y que paga el comercio. Pero también hay que decir que el 99% de los hogares en México, 99% de los hogares de todo el país no han tenido incrementos en el costo de la luz eléctrica, en sus tarifas eléctricas. Por el contrario, de cuando inició mi administración a la fecha, ha habido una reducción de casi el 10% en la tarifa eléctrica que paga el 99% de los hogares. Y me voy a regresar al tema de la gasolina. ¿Por qué no comprometí reducir la gasolina? Déjenme decirles que este es un tema que vale la pena les diga hacia dónde vamos y en qué tránsito estamos. Para quienes han tenido oportunidad de visitar otro país, ustedes habrán dado cuenta que hay muchas gasolinerías, hay muchas más de las que tenemos hoy aquí en México. Y lo que hacia donde estamos transitando es a buscar que el precio de la gasolina se liberalice, es decir, esté sujeto a la libre competencia, como ocurre en la gran mayoría de los países. México es de los pocos países que pone un precio fijo a la gasolina. Y esto nos lleva al gobierno a veces de dedicar recursos o subsidios para la gasolina, importantes inversiones. En el pasado, en el sexenio pasado, hubo años en los que dedicaron más de 300,000 millones de pesos al año para subsidiar la gasolina. Y esto es un impuesto regresivo. ¿Qué significa? Que quienes reciben ese recurso, ese subsidio, ¿a quiénes beneficia ese subsidio? A quienes tienen mayor ingreso, porque son quienes tienen vehículo propio, son quienes consumen más gasolina. De hecho, el 70% de cada peso que se subsidie, 7 centavos de cada peso, es para el sector de mayor ingreso de nuestro país, para el 30% de la población de mayor ingreso. Lo que debe ocurrir es liberalizar el precio de la gasolina, dejar que haya una libre competencia, que haya más gasolinerías. Les quiero dar otro dato. Somos un país que, por cierto, por cada persona tenemos un alto consumo de gasolina. Consumimos más de 350 litros de gasolina al año. Es una cantidad elevada a pesar de que tenemos pocas gasolinerías. Por cada millón de habitantes tenemos 90 gasolinerías. No sé si me estoy explicando, 90 gasolinerías por cada millón de habitantes. En España, por ejemplo, por cada millón de habitantes hay más de 250 gasolinerías. En Estados Unidos, por cada millón de habitantes, hay más de 400 gasolinerías. ¿Qué significa esto? Que hay mayor competencia. Y lo que debe regular el que haya un menor o mayor precio en la gasolina es la mayor competencia entre proveedores de este servicio, que esa es justamente en la ruta en la que vamos, y evitar el que tengamos que subsidiar un precio fijo a la gasolina y que esos recursos se apliquen, como hasta ahora ha venido haciendo, a los temas que son de mayor importancia y de mayor necesidad para la población: hospitales, escuelas, carreteras, y no precisamente para subsidiar el precio de la gasolina. Gracias por su atención y perdón por esta explicación tan larga. Muchas gracias. Rápidamente otra de Facebook antes de pasar a más preguntas de ustedes. Javier Hernández dice: ¿va a meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon el erario público? Yo he señalado... Sí. No pregunto. Perdón, Javier. Para Javier, que ha hecho pregunta y que entiendo son preguntas que han tenido una votación alta en Facebook para ser formuladas en este espacio. Mire, yo he señalado que cada gobernante es responsable de su propio actuar. No corresponde al presidente de la República decidir si se procesa o no a un funcionario. Están las instancias de Procuración de Justicia que están para investigar precisamente los señalamientos que pueda haber contra cualquier gobernador o gobernante o funcionario público. Ahora, con el Sistema Nacional Anticorrupción, muy pronto habrá también una Fiscalía Especial Anticorrupción que se hará o tendrá autonomía y que estará encargada justamente de hacer las investigaciones que correspondan
ante los distintos señalamientos que pueda haber y que eso determine que si estos proceden o no. No está en el Ejecutivo el señalar si uno o tal persona es procesado, sino más bien ante tales señalamientos corresponde a las instancias de investigación llevarlas a cabo y proceder. Lo que sí les puedo decir es que no ha habido otra administración reciente en el que haya habido personas o personajes o funcionarios públicos, como ha ocurrido en esta administración, que como ahora están enfrentando procesos precisamente ante distintos señalamientos. Muchas gracias. Tres más de aquí, presidente. Betsabe Martínez, de la Ciudad de México. Betsabe. ¿Está aquí Betsabe? Ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mi pregunta es, yo vengo de una escuela CAET, del CETI 49. Lo que no me parece justo y quisiera saber si puede hacer algo, es que allá hay becas, ¿no? Supuestamente el trabajo de ahí es de pasar los módulos para que así te puedan dar la beca. Pero los exámenes realmente son muy difíciles para nosotros, con personas con discapacidad. Y desafortunadamente muchos de nosotros ya no tenemos la beca por los exámenes, que son demasiado difíciles. Y pues la verdad que es necesario nosotros tener la beca para obviamente pagar terapias o cualquier motivo de nosotros. Quisiera saber qué podría hacer. Sabes, es un tema muy particular, de una condición muy especial, lo que te puedo comprometer con mucho gusto a atender este tema específico que tiene que ver con la escuela a la que estás asistiendo. Yo señalaba que parte del esfuerzo del gobierno ha sido precisamente multiplicar o ampliar el número de escuelas que están dedicadas a atender a personas con discapacidad. Si me permite, siendo un tema muy específico y particular en tu caso, y antes de irme, nos acercamos, me das la información y con mucho gusto estoy para atender el caso que me has planteado. Gracias, Betsabe. Luis Edrián. Luis, bien joven. Buenas noches. Luis, buenas noches. Es un orgullo para mí estar frente a una persona tan importante aquí. Gracias, Luis. En mi asunto personal, me gusta mucho jugar fútbol. Mi desempeño en varios equipos de pequeñas colonias y hemos sido campeones y me gustaría seguir mi sueño adelante. Quiero saber si me podría apoyar en una beca una beca deportiva para seguir mi sueño a ser un jugador profesional. Muy bien, Luis. ¿De dónde eres, Luis? De Tamaulipas. De Tamaulipas. Ciudad Victoria. Con mucho, igual, como el caso de Betsabe, es un tema muy específico. La CONADE tiene becas, efectivamente, para jóvenes, obviamente que tienen un desempeño notable y alto, pero yo con mucho gusto veo tu caso muy particular para apoyarte. ¿Qué edad tienes? 13 años. 13 años. 14, perdón. 14 años. Sí, 14. 14 años. Oye, con mucho gusto veo lo tuyo allá para que podamos apoyarte y sobre todo siendo un jugador como nos describes que eres, destacado, pues te vayas abriendo un espacio de oportunidad para que te conviertas en un jugador profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos preguntas. Lorena Rodríguez y Efraín Martínez preguntan, una, ¿por qué viaja tanto siempre y lleva tanta gente que esos viajes cuestan mucho, ¿no? Y la otra es, ¿por qué no ha presentado su 3 de 3? Son dos preguntas, déjenme ir a la primera. Hay la idea que cuando el presidente viaja, pareciera que se fue realmente de viaje y de vacaciones y no es así. ¿Por qué las giras internacionales? Déjenme compartirles que en primer lugar quienes asisten son los funcionarios y muy pocos que acompañan al presidente, porque con quienes se van a encontrar, que son sus contrapartes al país que visitamos, van a encontrarse con esas contrapartes o tienen participación. No llevo a gente o funcionarios solo para que me acompañen, sino porque realmente van a cumplir con una responsabilidad y un trabajo
en la gira a la que eventualmente llevemos a cabo. ¿Y por qué las giras internacionales? Porque México no es un país aislado, porque México no es un país que se cierra al mundo. Podemos pensar honestamente que México, bueno, yo sí creo que no hay otro país como México, pero lo que sí es un hecho es que pues no somos el ombligo del mundo, somos un país que compite con otros países para llevar inversiones, para que la gente les conozca. Algunos suponemos que empresarios de otros países que quieren hacer inversiones en algún lugar ya conocen México o saben de México, y no necesariamente ocurre así. La mejor manera de promover a México, de que se conozca las fortalezas de México y las ventajas competitivas que tiene México, pues es ir precisamente a promover a México a otras latitudes, a otros países. Y cuando va el presidente de la República, se abre un mayor espacio precisamente para encontrarme con aquellos grupos de empresarios que están valorando dónde llevar sus inversiones. Ese es un primer propósito de las giras de trabajo. El segundo es la relación con los otros gobiernos de otros países y que esa relación genera cooperación en el desarrollo de nuestras instituciones. Por ejemplo, para la creación de la Gendarmería, contamos con apoyo y respaldo del gobierno de Francia, por ejemplo, que tiene su propia gendarmería y nos permitió este acercamiento, el que nos brindaran el apoyo y la cooperación para crear nuestra gendarmería. En estas giras de trabajo se celebran acuerdos que nos permiten abrirles oportunidades a jóvenes especialmente. Pongo un ejemplo. La gira a Reino Unido nos permitió firmar justamente un acuerdo de intercambio académico que nos ha permitido prácticamente duplicar el número de jóvenes que hoy están estudiando en el Reino Unido. Y por igual ha pasado con los Estados Unidos. Decidimos ampliar la presencia de jóvenes que tuvieran oportunidad de estudiar en los Estados Unidos en un intercambio académico o a través de becas para que estudiaran en los Estados Unidos. Son algunos de los temas que yo les comparto, son fruto precisamente de las giras de trabajo. Son fruto precisamente de estos acercamientos. Y ustedes han visto que también aquí nos visitan jefes de otros países, como nosotros, jefes de Estado, como nosotros vamos a otros países precisamente a distintos encuentros en donde además se toman decisiones de entre todos los países para emprender políticas homologadas en ciertos temas. Por ejemplo, en prácticas que tenemos distintos países homologadas para combatir, por ejemplo, el lavado de dinero. Solo me estoy poniendo ejemplos, pero ese es el propósito de las giras de trabajo. Y créanme que cuando se llevan a cabo estas giras, para el presidente, porque vale la pena que lo sepan, a veces ni oportunidad hay para ir a otro lugar que no sea el lugar donde son los encuentros. El viernes, por ejemplo, voy a ir a China, a donde se realiza el G20, que es donde se reúnen los 20 países que tienen mayor economía, las 20 economías más grandes del mundo, entre las que está México. Me voy el viernes en un viaje que dura casi 20 horas. Estoy solo 2 días allá, domingo y lunes, y el mismo lunes me regreso. Entonces, pues así son apretadas las giras de trabajo, son una necesidad de mantenernos en contacto y en relación con el resto del mundo y a través de ese contacto impulsar desarrollo, cooperación para nuestro país. Es la tarea que realizo y que llevo a cabo cuando voy a alguna gira internacional. Muchas gracias. La 3 de 3 es una iniciativa ciudadana que merece reconocimiento porque la impulsaron directamente ante el Congreso. El Congreso la integró o tomó esta iniciativa presentada ante el Congreso por la sociedad civil para incorporarla dentro de la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que es de esperarse a partir de esta instrumentación que ya dije se está haciendo de lo que prevé el Sistema Nacional Anticorrupción es que precisamente se defina de ese 3 de 3 cuál es la información que todo servidor público debe de hacer pública. Cuando esté esa definición, por supuesto que estaré presentando mi 3 de 3, pero vale la pena decir algo antes. Prácticamente toda mi declaración patrimonial, no obstante que no tengo obligación de hacerla pública, no en términos de la legislación que hoy tenemos, sí a partir de lo que defina un consejo de sociedad civil,
de la información que deba ser pública cada funcionario. Yo desde que inició mi administración prácticamente hice pública mi declaración patrimonial, hice pública toda la información que tenía que ver con un servidor y bueno, pues solamente estaré atento a la que depare precisamente y surja del Sistema Nacional Anticorrupción y que obligue a todo funcionario a hacer pública y el contenido que deba de tener. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, presidente? Ya son 1:20. ¿Tres más? Dos más. ¿Dos? Jairo Montoya de Hidalgo. Jaime. Jairo. Jairo. Mira, Jairo, me estabas preguntando justamente cuando íbamos a entrar al aire y te llegó la pregunta. Tenía que llegar. Buenas noches, señor presidente. Jairo, buenas noches. Soy Jairo Montoya, originario del estado de Hidalgo. Déjele el micrófono porque usted, suéltelo. No se lo va a llevar. Tengo cara, pero no. No. No, pégate bien, Jairo, para que te escuche. Sí, claro que sí. Hablo como persona con discapacidad, como estudiante, como deportista, como mexicano, como joven. A mí me interesan muchos aspectos, pero bueno, todo viene a un punto en particular. En educación se encuentra la reforma educativa, que es muy importante, por supuesto. Como deportista me interesa mucho lo que está realizando CONADE y la posibilidad de crear una Secretaría del Deporte para mayor enfoque en ello, para proteger los derechos de los atletas. Encaminar lo que es educación y deporte me parecen herramientas fundamentales para erradicar bastantes problemas que hoy la juventud enfrenta allá afuera, alejarlos de todo ello. Pero todo recae en los recursos, en los apoyos, en todo ello, en lo que estamos siendo a veces dependientes, en este caso ahora, principalmente del petróleo. ¿Qué es lo que le apuesta a México ahora? Porque no podemos detenernos solamente en un ingreso de esa manera. ¿A qué le va a apostar México? ¿A qué le vamos a apostar, en este caso, a nuestra juventud, que es muy importante y que enhorabuena se está haciendo? Jairo, muchas gracias. Te agradezco mucho. Efectivamente, a ver, vale la pena decirte que el ingreso del petróleo es importante, que evidentemente estando sujeto a un precio en el mercado internacional, pues de eso depende que tengas menor o mayor ingreso en las finanzas públicas. Lo que hemos impulsado es una reforma, pues no muy popular, que fue la reforma fiscal. Que la reforma fiscal vale la pena además decir que fue una reforma para cobrar mayores impuestos a quienes mayores ingresos tenían. No fue una reforma general, sino particularmente se enfocó a cobrar un mayor impuesto a quienes mayores ingresos tienen. Y eso le ha permitido, sí, efectivamente al gobierno tener un mayor ingreso y una menor dependencia de los ingresos del petróleo. Y hoy está ocurriendo. De hecho, apenas nos ha permitido medianamente, en parte, compensar la caída del ingreso petrolero con una mayor recaudación. Creo que allá hay un esfuerzo importante. Lo que sí he comprometido es que no voy a incorporar nuevos impuestos y en consecuencia, pues obviamente sí estamos en esta parte sujetos a cómo se comporta el precio del petróleo en la parte en la que dependemos del ingreso petrolero. Pero también está la reforma energética, que nos va a permitir producir más. Hay que decir que la plataforma de producción, es decir, cuánto petróleo producimos como país, se ha caído. Y el precio del petróleo también se ha caído. Hoy, lamentablemente, por razones externas, el precio es más bajo, como no lo había estado pues, prácticamente en muchos años. Y nuestra plataforma de producción se cayó. Se cayó porque se agotaron ciertos pozos importantes o yacimientos petroleros que estuvimos explotando por muchos años. Hoy necesitamos encontrar nuevos yacimientos. Y los que eran fáciles, ¿cuáles son los yacimientos? Pues antes era en tierra continental, en aguas someras, es decir, aguas no muy profundas, y prácticamente esos yacimientos pues ya no los acabamos, o ya pues porque el recurso es un recurso finito, el petróleo. ¿Cómo entrar a aguas profundas donde estimamos hay una gran cantidad de petróleo? Pues solamente con la participación del sector privado. ¿Y por qué con el sector privado?
porque lo otro nos llevaría a que como país nos endeudáramos más. Ya aprobamos esta ruta. En el pasado alguna vez nos endeudamos, nos sobreendeudamos precisamente para invertir y explotar el petróleo. Y bueno, lo que derivó después de esto, se cayeron los precios del petróleo, nos habíamos endeudado y tuvimos una crisis económica. La reforma energética lo que plantea es que haya asociaciones que al sector privado pueda invertir, pueda hacer importantes inversiones, que es lo que va a ocurrir en los próximos años, y podamos extraer más petróleo de aguas profundas. Mi administración difícilmente verá un solo barril de esas aguas profundas, porque toma por lo menos de 5 a 6 años y quizá a veces un poco más extraer el primer barril del petróleo. Pero elevar la producción, yo espero que los precios del petróleo mejoren y este crecimiento que hemos tenido en la recaudación sin duda le da o lo habrá de dar un mayor fortalecimiento a la capacidad del Estado, a sus finanzas públicas, que además eficientemente empleadas podremos seguir apoyando y respaldando acciones como la que tú demandas, que es apoyar al deporte y los programas de apoyo a personas con discapacidad y educación. Muchas gracias, Jairo, muy amable, gracias. Les agradezco la gran atención y disposición de todas y de todos ustedes de estar hoy en este encuentro. Es muy probable, perdóname, nada más, es muy probable que varios tengan muchas otras preguntas que hacer. Vamos a hacer 2 más, si me lo permiten, guardado el orden que hemos señalado, y solo porque este joven se levantó, pero no podemos hacer para no hacerla, pero ahorita la hacemos con mucho gusto. Manuel Arce, de Guerrero. Emanuel. ¿Dónde está Emanuel? Médico. Hola. Buenas noches, me siento muy honrado de estar aquí, de haberme hecho la invitación. Y bueno, yo quisiera preguntar algunas cosas. A mí me aterra el hecho de no saber, cuando yo terminé de estudiar, estoy estudiando pediatría, vengo de una institución reconocida, no tener la certeza de dónde voy a trabajar o dónde van a trabajar mis compañeros. Quisiera saber qué está haciendo el gobierno federal para darnos trabajo a los médicos o al personal de salud. Y bueno, sé que han abierto muchos hospitales y eso está muy bien, pero nosotros ¿cómo podemos hacer para entrar o acceder a una plaza? Porque es sumamente difícil obtener un trabajo. Gracias. Gracias, Emanuel, muy amable. Bueno, lo que hemos hecho en el ámbito de la salud, evidentemente se sigue ampliando la infraestructura y esta va a demandar pues un mayor número de médicos. Es una tarea que además hacemos junto con los gobiernos de los estados. De hecho, es una de las asignaturas del quehacer público, es una de las áreas de la administración pública que está descentralizada. El gobierno federal prácticamente se ocupa de los grandes institutos, lleva la administración de los mismos, abre espacios a partir de la vacancia que va viendo en estos institutos, y a través del Seguro Popular apoyamos a los gobiernos de los estados para que desarrollen su propia infraestructura, para que los gobiernos estatales también inviertan y el gobierno federal. ¿Qué estará ocurriendo? Pues como pasa en el ámbito educativo, donde va creciendo la población, va creciendo la infraestructura y va creciendo la demanda de plazas para poder dar atención médica a quien así lo demande o lo necesite. Esto es lo que estará ocurriendo. Seguramente a través del sector salud hay convocatorias, hay mecanismos para que a partir de la vacancia, cuando llegue a ver quienes se vayan jubilando, se puedan incorporar. Este mismo proceso ocurre con el sistema educativo. Hay una renovación de maestros por aquellos que eventualmente se van jubilando, se va generando una vacancia, es decir, se abren plazas, y además la nueva infraestructura educativa que se viene construyendo, particularmente en los niveles en donde hay una mayor demanda, que es en el ver bachillerato, preparatoria y universidad, pues esto va demandando también el tener maestras y maestros para estas asignaturas. Es así como iremos abriendo más espacios de participación a médicos jóvenes, como en tu caso. Muchas gracias. Hay un joven que quería participar acá, si le damos chance. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Tu nombre es? Su nombre. Está bien. Sí. ¿Qué tal? José Ramón. Primero una disculpa a todos los jóvenes que, igual que yo, merecen el mismo respeto para decir sus preguntas, y espero que no sea una falta de respeto haberme parado como lo hice. Pero sí me gustaría
mencionar un poco de las inquietudes que tengo yo. Este es el cuarto informe de gobierno, llevamos 2/3 partes de este sexenio y la credibilidad, la popularidad de la administración es bajísima, es increíblemente baja. Pareciera que no podríamos molestarnos más o creer menos, pero semana con semana nos sorprendemos de que lo logramos. Y esta molestia que sigue creciendo, pues puede tener repercusiones. Tal vez entiendo este argumento que ya nos mencionó, en donde tal vez coincido en que la administración del gobierno federal no está aquí para ser popular, no está para caerles bien, pero coincidiría completamente si viéramos los resultados y me parece que una gran población aún no ve los resultados que quisiera ver. No vemos, no lo vemos desmintiendo al candidato Trump en cuanto a lo que se dicen, no vemos el Sistema Nacional Anticorrupción, no vemos una rendición de cuentas satisfactoria tanto en conflicto de intereses como en conflicto de académicos, no sé cómo decirlo, no vemos los resultados. Entonces, y claro que como muchos mexicanos, muchos jóvenes, me gustaría preguntar dónde están esos resultados, dónde está este Sistema Nacional Anticorrupción, dónde está esa urgencia que debería tener el gobierno por acabar con la corrupción que tanto desarticula las buenas intenciones con la realidad social. Me gustaría preguntar acerca de eso, pero la verdad no quisiera tener una respuesta coreografiada. No me gustaría tomar un tema que ya se ha manejado, que podríamos ver en los informes que no nos satisfacen, pues. Pero sí quiero poner ese dedo en el renglón de que quedan 2 años en el que vamos a seguir muchos jóvenes buscando esos resultados, exigiendo esa rendición de cuentas que tanto necesitamos, tanto queremos, porque tal vez no pueda importar la popularidad o la credibilidad, pero tampoco vemos los resultados. Entonces, para puntualizar una pregunta que es más como de interés personal y va más en el sentido de colgar otro pendiente en la agenda, que tal vez no es el mismo que ya mencioné en este contexto. Muchas personas, muchos jóvenes tienen esta opinión que acabo de mencionar y sobre todo jóvenes universitarios, jóvenes académicos. ¿Cómo en este escenario tan adverso de poca credibilidad, poca popularidad y tanta falta de rendición de cuentas, usted va a apoyar a la academia mexicana, a los jóvenes que se encuentran en la academia, si es sobre todo este sector de la población que es el que menos cree en el gobierno federal ahora? Bueno, tal vez es una percepción personal, pero ¿cómo va a encaminarse a hacer que sea próspero la academia, que tenga investigación de productividad para el país con todo este ambiente tan adverso de dificultades? Muchas gracias, José Ramón. Pues mira, yo creo que el video sintetiza mucho de los logros que hay. ¿Y cuáles son los logros que algunos dicen que no existen? Bueno, pues somos un país que tiene hoy estabilidad económica, somos un país que hemos cuidado precisamente la estabilidad de la economía nacional en defensa de la economía de las familias mexicanas. Hoy como nunca tenemos la cifra de inflación más baja de la historia de México. ¿Y esto en qué repercute, en qué beneficia? Bueno, pues le da mayor poder adquisitivo al ingreso de las familias mexicanas. Es defender justamente el ingreso de las familias mexicanas y es precisamente por actuar de forma responsable. Hoy tenemos mayor generación de empleo, empleos como nunca se han creado. Hoy tenemos toda una infraestructura que quien la quiera apreciar y ver, ahí está. Quienes no la quieran ver, como dice el eslogan que he manejado para esta campaña, las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Están las historias personales de mucha gente. No es solo lo que ha hecho este gobierno, José Ramón, es lo que hace cada una de las mexicanas y mexicanos que en su diario actuar, en su diario quehacer, están contribuyendo a la construcción de esta nación. México no la hace el presidente de la República, José Ramón. El presidente de la República y un gobierno ponen los mecanismos, los instrumentos, y ahí está lo que se ha desarrollado.
Quien lo quiera ver, quien le quiera dar crédito, reconocimiento, pero ahí está. Es innegable que ahí están las cifras, ahí están las obras, ahí están los testimoniales. Y además te invito para que en la página de internet puedas conocer a mayor detalle el reporte o el informe que estoy presentando al Congreso en una forma además ejecutiva o sintetizada del informe que envié hoy al Congreso. Pero de lo que estoy convencido es que México se construye en la experiencia y en el éxito de cada uno de los mexicanos, en lo que cada uno aporta, en su experiencia de esmero, de empeño, de todos los días. Todos hacemos patria todos los días, todos vamos construyendo a México, lo vamos haciendo entre todos. Vivimos, afortunadamente, en un país democrático, en un país donde caben todas las expresiones y todas las posiciones, y en donde mi gobierno, particularmente José Ramón, ha sido respetuoso de quienes le apoyan y de quienes no están a favor del gobierno, de quienes son críticos y de quienes simpatizan con el gobierno. Mi tarea no es otra más que poner lo mejor de mi esfuerzo y de mi empeño para servir a México. Créeme, y como lo dije antes de iniciar, no me escucharon quienes nos están siguiendo, es un privilegio ser presidente. Sí me escucharon los jóvenes porque alguno de ustedes me preguntó cómo me sentía siendo presidente. Es un privilegio ser presidente. Entiendo el tamaño de la responsabilidad y la asumo con enorme pasión y con enorme amor para con México. Pero son ustedes quienes escriben la historia de este país, todos ustedes los jóvenes aquí presentes y quienes son parte de este México y toda su sociedad, quienes todos los días estamos haciendo patria y estamos haciendo a México. Muchas gracias. Permítame, finalmente, sé que varios tienen preguntas, yo les había dicho hace un momento que tendría oportunidad de responder, pero solo son sus nombres, no son preguntas y quizá haya muchas otras más. Yo les quiero pedir la comprensión porque el espacio de tiempo que habíamos dedicado, de hecho ya lo agotamos hace ya bastante rato, ya nos fuimos un poco más allá de ello. Pero sí me lleva esto a decirles lo siguiente: no será este el último ejercicio que haga de acercamiento con la juventud y con otros sectores de la sociedad. Mi interés es escucharles, porque así como apunté que al inicio de esta administración fue posible a partir de un acuerdo político impulsar una agenda de cambios y de transformaciones en nuestro marco legislativo, que hoy nos están permitiendo crecer y tener un futuro, o por lo menos la expectativa y la esperanza de un mejor futuro a partir de ir poniendo estas reformas en acción, el irlas instrumentando. También es cierto que pareciera la agenda de temas por hacer se hubiese agotado. ¿Cuáles son las siguientes tareas? ¿A qué estamos convocados? Y voy a procurar abrir espacios para no solo debatir, porque no se trata de abrir un debate, sino de recoger propuestas que nos permitan construir una nueva agenda de cambios que el país necesita. Yo sé que hoy estamos en ese proceso a partir de lo que hemos logrado, pero hay que construir una nueva agenda de lo que México debe tener en el futuro a partir de la experiencia de todas y todos los jóvenes que hoy están aquí presentes y de los distintos sectores de la sociedad. Por eso este ejercicio no se agota, no se concluye, se mantiene vigente y espero repetirlo aquí y en otras partes de la República para ir construyendo una nueva agenda de trabajo, que parte del legado que dejemos a la siguiente administración sea: estos son los grandes temas que inquietan y preocupan a la sociedad y sobre los cuales sea necesario también impulsar transformaciones y cambios. Yo les quiero agradecer a todas y a todos el que me hayan hecho el favor de acompañar en este ejercicio de diálogo. Sé que a lo mejor algunos se quedaron con el interés de poder preguntar. Yo les quiero pedir que me dejen, me hagan llegar sus preguntas, sea que antes de irse me las pueden escribir y darme sus datos personales, y ofrezco responder a cada una de sus preguntas con mi mayor interés y el mayor entusiasmo de poder llenar esta expectativa. Gracias por acompañarnos. Solo les quiero convocar para que yo sé que hoy la sociedad y ustedes los jóvenes
deben alentar el espíritu crítico, que es justamente lo que alienta el que se den los grandes cambios y las grandes transformaciones que el país necesita. Den espacio justamente a la crítica, pero nunca pierdan realmente el optimismo que debe caber siempre en su corazón, porque entre todos estamos construyendo una mejor nación. Muchísimas gracias. Ezra, muchas gracias. Muchas gracias, gracias al presidente de la República, gracias a los participantes en este evento que esperemos, pues es por supuesto el primero, pero que se mantenga de aquí en adelante como parte de un diálogo que tiene que ser más profundo, más crítico, por supuesto siempre más independiente. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.